Mamá, no sé, pero no debemos tocarlo. Es como si el suelo respirara. ¿Aquí? Preguntó con voz apenas audible, mirando al hombre del registro agrario, que se ajustaba el sombrero mientras escupía al costado del camino. Sí, señora, dijo él, sin levantar la vista. Es lo único que quedó. La número 14. Quemada en el incendio del 39. Nadie la ha querido desde entonces. Elisa apretó los labios. No era lástima lo que sentía, ni siquiera sorpresa. Era algo más profundo, más quieto, resignación. Llevaba meses esperando esta asignación, meses en los que durmió en una pensión barata en la ciudad, con sus 2 hijos acurrucados en una cama demasiado pequeña, comiendo pan seco con un poco de mermelada que guardaba en la última lata. Su marido, Andrés, había muerto en primavera, víctima de una neumonía que le robó el aliento en medio de la noche, sin tiempo para despedirse, sin tiempo para arreglar nada. Y ahora, con apenas 32 años, Elisa era viuda, madre soltera y dueña de un pedazo de tierra que ni las cabras querían pastar. Mateo, Lucía, llamó con suavidad, volviéndose hacia los niños que la seguían en silencio, como si supieran que no debían hacer preguntas. Vengan. Ven a ver su nuevo hogar. Los pequeños se acercaron. Mateo, de 6 años, con los ojos oscuros de su padre y una cicatriz en la rodilla que nunca contaba cómo se hizo, miró el terreno con ceño fruncido. Lucía, de 4, aún sostenía una muñeca de trapo con un vestido remendado. ¿Aquí vamos a vivir, mamá? Preguntó, señalando las piedras y la tierra negruzca. Sí, mi vida, respondió Elisa, arrodillándose para estar a su altura. Le acarició el pelo con una mano manchada de polvo. Por ahora, sí. Pero, podemos arreglarlo. Vamos a hacerlo bonito. ¿Confías en mí? Lucía asintió sin dudar. Mateo no dijo nada, pero tomó la mano de su hermana y la apretó con fuerza. Elisa se levantó despacio, con el corazón latiendo como si quisiera escapar del pecho. Mientras el hombre del registro se alejaba en su camioneta vieja, dejándolos solos en medio de la nada, ella miró al horizonte. No había árboles, no había río, solo colinas secas y el eco del viento. Pero entonces recordó las últimas palabras que Andrés le había dicho, una tarde de lluvia, antes de enfermarse: mientras tengas un trozo de tierra, Elisa, tienes un futuro. Se secó una lágrima que no quería caer y abrazó a sus hijos con los brazos temblorosos. Vamos a construir algo nuevo, susurró, más para sí misma que para ellos. Algo que valga la pena. De la tierra al secarse más y más bajo el sol implacable. Dentro de la carpa que habían armado con lonas y cuerdas, Mateo y Lucía dormían aún, acurrucados uno junto al otro como cachorros perdidos. Ella no permitía que los viera llorar. Nunca. Guardaba las lágrimas para la noche, cuando el viento bajaba la voz y las estrellas parecían observarla con ojos compasivos. Pero de día, era pura determinación. Cargaba baldes de agua desde el pozo comunitario a más de 1 kilómetro de distancia, con los brazos temblando, la espalda doblada, y los pies hinchados dentro de sus zapatos rotos. A veces, el agua se derramaba antes de llegar, y entonces cerraba los ojos un instante, como si al hacerlo pudiera detener el mundo lo suficiente para respirar. Una tarde, mientras intentaba desenterrar unas piedras para delimitar un pequeño huerto simbólico, más por costumbre que por esperanza, Lucía se le acercó con la muñeca colgando del brazo. «Mamá, ¿papá nos ve desde el cielo?» Elisa dejó la pala en el suelo y se limpió el sudor con el dorso de la mano. No respondió de inmediato. Miró el cielo, azul como el silencio, y sintió un nudo en la garganta tan fuerte que le dolía el pecho. «Sí, mi amor», dijo al fin, con voz quebrada pero suave. «Nos ve. Y está orgulloso». ¿Orgulloso de qué?, preguntó Mateo desde atrás, más serio que nunca. Tenía los brazos cruzados, como si llevara el peso del mundo en los hombros de niño. «De que no nos rendimos», respondió ella, acercándose y poniendo una mano en el hombro de cada uno. «De que seguimos adelante, aunque duela. A veces el coraje no es gritar. Es callar y seguir caminando». Lucía la abrazó por la cintura, enterrando la cara en su falda manchada. Mateo bajó la vista, pero no se apartó. Esa noche,
cuando los niños estuvieron dormidos, Elisa sacó de su mochila el último objeto que le quedaba de Andrés, una pequeña navaja oxidada con su nombre grabado al costado. La miró largo rato, como si pudiera extraer de ella alguna respuesta, algún alivio. Luego la cerró con fuerza en su palma y la guardó de nuevo. No era momento de recuerdos. Era momento de actuar. Al tercer día, una vecina del caserío cercano, doña Marta, una mujer de cabello canoso y mirada aguda, apareció en la entrada de la parcela con una olla de barro humeante. «Tráete esto», dijo, sin ceremonias. «Es caldo de gallina. Los chicos no pueden vivir de aire, Elisa». «No teníamos», comenzó Elisa, avergonzada. «Ya sé lo que no tienen», interrumpió doña Marta, con una ternura seca que solo dan los años. «Pero no vengo a juzgar. Vine porque Inés, la antigua dueña de esto, fue amiga mía. Y ella me diría que no dejara a una mujer sola con críos en tierra muerta». Elisa parpadeó, sorprendida. ¿Inés? Sí. Vivía aquí antes del incendio. Plantaba de todo. Hasta flores traía del valle. Decía que la tierra no estaba muerta, solo dormida. ¿Y qué pasó con ella? Doña Marta suspiró, mirando al suelo con nostalgia. Se fue al norte, después del fuego. Dicen que murió de tristeza. Pero, hizo una pausa, como si dudara en revelar algo. Antes de irse, enterró algo. No sé qué. Solo vi que tapaba una piedra con tierra, como si quisiera guardar un secreto del viento. Elisa sintió un escalofrío recorrerle la espalda, aunque el sol aún calentaba sus hombros. ¿Dónde? Cerca del algarrobo seco, al fondo. Pero, no pierdas tiempo buscando tesoros, mija. Aquí lo único que vale es el sudor. Doña Marta se fue, dejando la olla y una semilla de duda en el corazón de Elisa. Los días siguientes, cada vez que pasaba junto al algarrobo, tronco retorcido, sin hojas, como un esqueleto de árbol, Elisa miraba el suelo. Había algo allí. No sabía si era esperanza, intuición o solo la desesperación disfrazada de señal. Pero cada vez que veía a sus hijos jugar entre las piedras, inventando mundos donde el suelo ardía pero ellos volaban, sentía que tenía que intentarlo. Una tarde, mientras los niños dormían la siesta, agotados de correr sin sombra, Elisa se acercó al algarrobo. Se arrodilló, apartó la tierra con las manos, y allí estaba, una piedra plana, casi cuadrada, con bordes irregulares, pero con marcas. Líneas finas, como si alguien hubiera rascado un símbolo con uñas o punta de cuchillo. Su corazón empezó a latir más rápido. «Inés», susurró al viento, como si la mujer del pasado pudiera responderle. No había nadie. Solo el silencio. Pero en ese silencio, por primera vez desde que llegó, Elisa no se sintió sola. Sintió que alguien, en algún momento, había estado exactamente donde ella estaba, con las mismas preguntas, el mismo miedo, y quizás, también, la misma esperanza. Con dedos temblorosos, empezó a cavar alrededor de la piedra. No tenía pala, solo sus uñas y una cuchara vieja que usaba para cocinar. La tierra estaba dura, seca, resistiéndose. Pero algo en su interior le decía, sigue. Sigue. Y mientras cavaba, con el sol bajando y las sombras alargándose como dedos largos sobre la parcela quemada, no sabía aún lo que encontraría, pero ya sabía que su vida no volvería a ser la misma. Fin, estaba a punto de exhalar. «Mamá», la voz suave de Lucía la hizo estremecer. Se volvió. Los dos niños estaban allí, descalzos, con los ojos abiertos como platos, mirando la excavación con una mezcla de curiosidad y temor. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Mateo, más serio, como si ya intuyera que aquello no era un juego. «Estoy buscando algo», dijo Elisa, con voz apenas más fuerte que un susurro. «Algo que alguien dejó para nosotras». «¿Para nosotras?», repitió Lucía, acercándose con cautela. ¿Como un regalo? Elisa no supo qué responder. No quería prometerles un tesoro de oro o monedas brillantes. Pero tampoco quería apagar esa chispa de asombro que brillaba en sus ojos. En vez de eso, le sonrió con ternura y abrió los brazos. «Vengan. Si vamos a encontrarlo,
lo haremos juntos. Los niños se arrodillaron a su lado. Mateo tomó la cuchara y empezó a rascar la tierra con la concentración de un explorador. Lucía, en cambio, se limitó a observar, como si temiera perturbar algo sagrado. Y en ese momento, justo cuando la luna asomaba entre las nubes, la cuchara de Mateo chocó contra algo que no era piedra ni raíz. ¡Mamá! Elisa se inclinó. Con movimientos lentos, casi reverentes, apartó la tierra restante. Allí, a pocos centímetros bajo la superficie, yacía un pequeño baúl de madera oscura, cubierto de tierra, pero intacto. Estaba atado con una cuerda gruesa, ya desgastada por el tiempo, y sellado con cera oscura, como si quien lo enterró hubiera querido protegerlo del viento, de la humedad, del olvido. ¿Lo abrimos?, preguntó Mateo, con la voz temblando de emoción. Elisa miró a sus hijos, luego al baúl, y sintió un nudo en la garganta tan profundo que tuvo que tragar varias veces antes de hablar. Sí, dijo al fin. Pero con cuidado. Esto es importante. Con dedos temblorosos, desató la cuerda. La cera se quebró con un crujido seco, como un suspiro después de décadas de silencio. Al levantar la tapa, un olor suave a hierbas secas y papel viejo escapó del interior. Dentro, envuelto en un paño de lino amarillento, había un diario encuadernado en cuero, varias bolsitas de tela atadas con hilo, y un sobre cerrado con el nombre, para quien siembre con el corazón, escrito en una caligrafía delicada y firme. Elisa tomó el diario. Lo abrió con una delicadeza que no sabía que tenía. En la primera página, una fecha, 12 de abril de 1936. Y debajo, una frase que le heló el alma y al mismo tiempo la llenó de calor: si lees esto, es porque la tierra te llamó, y tú tuviste el valor de escucharla. Lucía se acercó y apoyó la cabeza en su hombro. ¿Quién escribió eso, mamá? Una mujer como yo, respondió Elisa, con la voz quebrada. Una mujer que también vino aquí sola, y no se rindió. Mateo tomó una de las bolsitas y la abrió con cuidado. Dentro había semillas, pequeñas, redondas, de colores oscuros y claros, como promesas dormidas. ¿Son para plantar? Sí, dijo Elisa, mirando las semillas como si fueran estrellas caídas del cielo. Son para plantar, y para creer. Esa noche, no volvieron a la carpa. Se sentaron bajo el algarrobo seco, con la luna como única testigo, y Elisa leyó en voz alta las primeras páginas del diario de Inés. Hablaba del amor por la tierra, de las noches frías, de los días en que el viento se llevaba las lágrimas antes de que cayeran, y de cómo, incluso en lo más árido, siempre hay una raíz esperando. Los niños escucharon en silencio, envueltos en la manta, con los ojos brillantes. Y por primera vez desde que llegaron a la parcela quemada, Elisa no sintió desesperanza. Sintió propósito. Algo había cambiado. No era el lugar. No era el clima. Era ella. Alguien había confiado en que un día otra mujer como ella caminaría por allí, con el corazón roto pero las manos dispuestas, y le había dejado un mapa no de tinta, sino de sellado. Lo dejó encima del baúl, como si aún no estuviera lista para leer lo que contenía. Cada mañana, antes de que el sol tocara la tierra, salía con los niños al rincón más protegido de la parcela, cerca del algarrobo, y allí, siguiendo las anotaciones de Inés, preparaba pequeñas hileras de tierra suelta, mezclada con ceniza y hojas secas, tal como el diario indicaba. ¿Otra vez?, preguntó Mateo una mañana, con las manos en la cintura y una expresión entre el cansancio y la duda. Ya llevamos una semana regando y no ha pasado nada, mamá. Elisa no dejó de alisar la tierra con la palma de la mano. Su rostro estaba más delgado, sus ojos más hundidos, pero su voz conservaba una calma que los niños no entendían del todo. La tierra no responde como la gente, mi vida, dijo, sin mirarlo. No grita. No promete. Solo espera, y actúa cuando está lista. Pero, ¿y si nunca pasa nada?, insistió él, con la voz más aguda, más niña de lo que solía. ¿Y si solo era una historia bonita? Elisa se detuvo. Se volvió hacia él. En sus ojos no había reprimenda, solo una tristeza antigua. Las historias bonitas no nacen del aire, Mateo. Nacen del dolor, del trabajo, del silencio.
Inés no escribió eso para darnos un cuento. Lo escribió porque lo vivió. Y si ella pudo, nosotros también. Lucía, que hasta entonces había estado dibujando formas en la tierra con un palito, levantó la vista. ¿Crees que nos está viendo, mamá? ¿Inés? Elisa tragó saliva. Miró al cielo, donde las nubes se deslizaban como barcos lentos. No sé si nos ve, pero sé que nos entiende. Porque nos duele lo mismo. Esa noche, mientras los niños dormían, Elisa se sentó junto al fuego pequeño que encendía solo para calentar agua. Abrió el diario de nuevo, en una página que aún no había leído del todo. Allí, Inés describía un momento en que pensó en rendirse. Había perdido todo, a su marido en la guerra, a su hermano en la sequía, y un incendio se había llevado sus cosechas. Enterré estas semillas el día que enterré mi llanto, escribía. No sabía si alguien las encontraría. Pero si lo hacía, que supiera esto, la tierra no olvida. Solo necesita que alguien crea en ella una vez más. Las lágrimas cayeron sobre el papel, pero Elisa no las limpió. Las dejó mezclarse con las palabras, como si así su dolor se uniera al de aquella mujer del pasado. Al día siguiente, el viento cambió. Ya no era seco, áspero, despiadado. Traía un olor húmedo, lejano, casi imperceptible, el olor de la lluvia. Los niños lo notaron antes que ella. «¡Mamá!», gritó Lucía, corriendo hacia la carpa con los brazos abiertos. «Huele a que va a llover». Elisa salió y alzó el rostro. Las nubes en el oeste se volvían grises, pesadas, cargadas de promesa. Y en ese momento, algo en su interior se soltó. No era alegría, no exactamente. Era alivio. Era fe. Prepararon los recipientes, cubrieron las semillas con una lona ligera, y se sentaron en el porche improvisado, esperando. El cielo gruñó suavemente. Y luego, como un suspiro largamente contenido, la primera gota cayó. «¡Agua!», gritó Mateo, riendo con una alegría que Elisa no había escuchado en meses. Y entonces, el cielo se abrió. La lluvia no fue torrencial, no fue dramática. Fue suave, constante, como una caricia largamente postergada. Elisa se quedó sentada, empapada, con los ojos cerrados, dejando que el agua lavara no solo la tierra, sino también el miedo que había llevado a cuestas desde la muerte de Andrés. «Mamá», dijo Lucía, acurrucándose a su lado. «¿Crees que ahora sí crecerán?». Elisa abrió los ojos y miró hacia el rincón donde habían sembrado. «Sí, mi vida», susurró. «Ahora sí». Pero incluso mientras lo decía, una duda silenciosa se asomaba en su mente, ¿y si no era suficiente? ¿Y si la tierra seguía muerta, y las semillas solo se perdían en la oscuridad? No lo dijo en voz alta. No quería robarles la esperanza. Pero esa noche, mientras escuchaba la lluvia golpear la lona, susurró una plegaria que no había pronunciado en años, ¿solo era indiferencia, o solo paciencia? Los niños ya no preguntaban. Mateo se limitaba a observar, con una mezcla de esperanza y resignación que le rompía el alma a Elisa. Lucía, en cambio, seguía regando con su pequeño cubo de metal, aunque ya no hubiera necesidad, como si el ritual en sí mismo pudiera convocar la vida. Esa mañana, mientras el sol apenas asomaba sobre las colinas, Elisa caminó hacia el rincón del algarrobo con las manos entrelazadas, como si rezara. Se detuvo frente a las hileras que habían cavado. La tierra estaba húmeda, oscura, viva. Pero aún no había nada. Nada visible. Se arrodilló. Cerró los ojos. Y entonces, como si el mundo hubiera estado conteniendo el aliento, sintió algo. No era un sonido. Era una presencia. Una vibración apenas perceptible bajo la piel de la tierra. «Mamá», la voz de Lucía la sacó del trance. Estaba junto a ella, con el dedo apuntando a un punto en la tierra, apenas más claro que el resto. «Mira». Elisa abrió los ojos. Se inclinó. Y allí, entre dos surcos, asomaba una fina línea verde. Tan delgada, tan frágil, que parecía hecha de luz más que de materia. Una primera hoja. Un brote. Una promesa cumplida. «Mamá».
gritó Mateo, corriendo desde la carpa. ¡Mira! ¡Mira! Elisa no pudo hablar. Las lágrimas le rodaron por las mejillas, cálidas, silenciosas, como si su cuerpo supiera que este llanto no era de dolor, sino de reconocimiento. De asombro. De fe recompensada. ¿Es una planta? Preguntó Lucía, inclinándose con reverencia, como si temiera asustarla. Sí, susurró Elisa, con la voz quebrada. Es vida. Se quedaron allí, los tres, en silencio, contemplando aquel milagro diminuto. El viento soplaba suave, como si también celebrara. Y en ese instante, algo más profundo que la alegría se instaló en el pecho de Elisa, la certeza de que no estaba sola. Que Inés, que Andrés, que todas las almas que habían amado esa tierra, estaban allí, en cada raíz, en cada gota de rocío, en cada latido de esperanza. ¿Crees que Inés sabía que esto pasaría? Preguntó Mateo, sin dejar de mirar el brote. No lo sé, respondió Elisa. Pero confío en que alguien lo haría posible. Y eso es lo más valiente que existe. Lucía se sentó en la tierra, con las piernas cruzadas, y apoyó la palma de la mano junto al brote, como si quisiera darle calor. Vamos a cuidarte, dijo con voz suave. No estás solo. Elisa los miró a los dos, sus hijos, sus pequeños guerreros del silencio, y sintió que algo dentro de ella, algo que se había quebrado el día en que Andrés dejó de respirar, estaba volviendo a sanar. No del todo. Pero sí lo suficiente. Esa tarde, mientras preparaba un guiso con las últimas verduras que le había dado doña Marta, Elisa decidió leer por fin el sobresellado que Inés había dejado. Lo abrió con cuidado, como si manipulara una reliquia. Dentro había una hoja de papel doblada, amarillenta, con una sola frase escrita en tinta que ya se desvanecía: la primera semilla que nace no alimenta el cuerpo, alimenta el alma. Elisa se llevó la carta al pecho y cerró los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, no pensó en lo que había perdido. Pensó en lo que estaba por venir. Porque ahora ya no era solo una viuda con una parcela quemada. Era una jardinera del futuro. Y bactiernos, hojas en espiral, tallos que se estiraban hacia el sol como si supieran que habían sido esperados. El rincón junto al algarrobo ya no era un pedazo de tierra muerta, era un santuario de vida en silencio. Mateo y Lucía habían adoptado el ritual con una devoción infantil. Cada tarde, después de ayudar a su madre a recoger leña o llevar agua, corrían al huerto diminuto, se arrodillaban y contaban los brotes en voz baja, como si temieran que el ruido los asustara. Hoy hay uno más, decía Lucía, señalando con el dedo índice una nueva hojita apenas abierta. Sí, asentía Mateo, más serio, pero con una chispa en los ojos que Elisa no había visto desde antes de la muerte de su padre. Están creciendo rápido. Inés las enseñó bien, respondía Elisa, mientras desenredaba una enredadera con cuidado. Pero el verdadero cambio no estaba solo en las plantas. Estaba en ellos. En la forma en que Mateo ya no se encogía al hablar de su padre, sino que a veces, al atardecer, le contaba a Lucía historias de cuando Andrés le enseñó a pescar en el río del valle. Estaba en cómo Lucía, en vez de aferrarse a su muñeca rota, ahora la dejaba cuidadosamente apoyada contra un montículo de tierra, como si la muñeca también estuviera aprendiendo a cuidar el huerto. Una tarde, mientras Elisa regaba con una lata agujereada, doña Marta apareció de nuevo en la entrada de la parcela. Esta vez no traía comida. Se detuvo en seco al ver el rincón verde. Se quitó el sombrero lentamente, como si estuviera ante algo sagrado. Dios mío, murmuró, acercándose con pasos lentos. No lo creí, pero es verdad. Elisa se enderezó, con el corazón acelerado. ¿Qué es verdad, doña Marta? La anciana señaló las plantas con una mano temblorosa. Esas no son cualquier cosa. Son quinoa negra y maíz morado temprano. Variedades que Inés traía del norte, antes de la guerra. Nadie las ha sembrado aquí en 30 años. Pensábamos que se habían perdido. ¿Las reconoce? Las vi crecer en sus manos, dijo doña Marta, con la voz cargada de emoción. Inés decía que estas semillas resistían lo que ninguna otra, sequía, fuego, hasta el olvido. Florecen cuando el corazón del que la siembra está listo, me dijo una vez.
Elisa sintió un escalofrío. Miró a sus hijos, que observaban a la anciana con curiosidad. ¿Por qué las enterró? Doña Marta bajó la vista, como si recordara algo doloroso. Después del incendio, el gobierno quiso confiscarle la tierra. Dijo que era improductiva. Inés sabía que si se iba, nadie creería en este suelo. Entonces guardó lo más precioso, y lo escondió. No para sí misma. Para quien viniera después, y tuviera el valor de cavar. Un silencio espeso cayó entre ellas. El viento sopló suave, haciendo susurrar las hojitas nuevas. Cree que ella sabía que yo. No sé si sabía tu nombre, mija, dijo doña Marta, mirándola fijamente. Pero sabía que alguien como tú llegaría. Alguien con las manos vacías pero el corazón lleno de ganas de empezar de nuevo. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Elisa salió de la carpa y se sentó junto al huerto. La luna iluminaba las hojas con un resplandor plateado. Abrió el diario de Inés en una página que aún no había leído del todo. Allí, entre anotaciones sobre el riego y el sol, encontró un dibujo, un mapa sencillo de la parcela, con una X marcada justo donde ahora crecía el huerto. Al margen, una nota: si estas plantas crecen, significa que la tierra te aceptó. Y si la tierra te acepta, ya no eres forastera. Eres raíz. Las lágrimas volvieron, pero esta vez no eran de tristeza. Eran de pertenencia. Al día siguiente, Elisa decidió ampliar el huerto. Ya no solo sembraría lo que había encontrado. Quería probar otras cosas: calabazas, hierbas aromáticas, hasta flores. Pero necesitaba más herramientas. Y más espacio. Con determinación, se dirigió al fondo de la parcela, donde la tierra seguía más seca, más dura, y donde, según el mapa de Inés, había una pequeña fuente subterránea que quizás aún funcionaba. Vamos a buscar agua, les dijo a los niños, con una sonrisa. Porque si estas plantas ya crecen con tan poco, imaginen lo que harán con un poco más. Mateo asintió, tomando una pala pequeña. Lucía la siguió, cargando su cubo como si fuera un escudo mágico. Cavar fue agotador. La tierra allí era piedra disfrazada de polvo. Pero Elisa no se detuvo. Cada palada era una promesa. Cada gota de sudor, una oración. Y entonces, al tercer día, cuando ya sus brazos temblaban y sus manos estaban en carne viva, la pala chocó contra algo blando. Húmedo. ¡Mamá!, gritó Mateo. ¡Agua! Se arrodillaron todos. Elisa metió la mano. El suelo estaba fresco, casi frío. Al excavar un poco más, una pequeña filtración comenzó a brotar, lenta, tímida, pero real. Agua dulce. Agua viva. Lucía metió los dedos y luego los llevó a la boca. «Sabe a esperanza», exclamó, riendo. Elisa la miró, y en ese instante supo que ya no estaban sobreviviendo. Estaban construyendo. Esa noche, mientras los niños dormían abrazados bajo la luna, Elisa escribió su primera entrada en un cuaderno nuevo, uno que había guardado para cuando tuviera algo que decir. Solo escribió una frase: «Hoy, la tierra me habló. Y yo supe cómo responder». Y así, entre raíces, lágrimas y brotes verdes, la viuda que nadie creyó capaz de nada comenzó a tejer un futuro con las mismas manos que habían enterrado a su amor. Porque a veces, lo que cambia todo no es un grito, ni un milagro, es Lucía hacia una zanja que había preparado junto al huerto. Allí, el agua se acumulaba lentamente en un hoyo forrado con piedras lisas, formando un pequeño estanque que brillaba bajo el sol como un espejo de esperanza. Pero no era solo el agua lo que transformaba la parcela. Era la forma en que los vecinos empezaban a mirarla. Al principio, solo eran miradas furtivas desde los caminos polvorientos. Luego, murmullos en la tienda del pueblo. «¿Viste lo que crece en la parcela 14?», decían unos. «Dicen que la viuda encontró algo enterrado», susurraban otros. Nadie se acercaba. Pero todos observaban. Hasta que un atardecer, un hombre delgado, con el rostro surcado por años de sol y trabajo, se detuvo al borde de la cerca improvisada. Llevaba un sombrero raído y una bolsa de yute al hombro. «¿Señora Elisa?»,
Preguntó, con voz suave, casi tímida. Ella se levantó del suelo, limpiándose las manos en el delantal. Sí. ¿En qué puedo ayudarle? Soy Tomás, del rancho de arriba. Señaló colina arriba, donde apenas se distinguía una choza entre los cardones. Oí que sus plantas están creciendo. Incluso con esta sequía. Así es, respondió ella, sin fanfarronería, solo con simpleza. Tomás bajó la vista, como si le diera vergüenza lo que iba a pedir. Mi hija, tiene tos desde hace semanas. La hierbabuena que solía crecer junto al arroyo ya no vuelve. Y vi que usted tiene menta silvestre en su huerto. Elisa no dudó. Fue hasta la hilera, cortó unas cuantas ramas con cuidado, las envolvió en un paño limpio y se las entregó. Déselas en infusión, 2 veces al día. Y que descanse a la sombra. Tomás tomó el paquete como si fuera oro. No sé cómo agradecerle, no tiene que hacerlo, dijo ella. Solo cuide de su niña. Él asintió, con los ojos brillantes, y se alejó despacio. Pero antes de perderse por el sendero, se volvió. Dicen que lo que crece aquí no debería crecer, que esta tierra está maldita. Elisa sostuvo su mirada. Entonces quizás la maldición se rompió, dijo con calma. Porque lo que siembra el corazón, la tierra lo cuida. Tomás sonrió, por primera vez en mucho tiempo, y siguió su camino. Esa noche, mientras preparaba la cena, Mateo la miró con una expresión nueva. Mamá, ¿crees que la gente va a venir más seguido? No lo sé, respondió, removiendo la olla. Pero si vienen con necesidad y con respeto, no les cerraré la puerta. ¿Y si quieren llevarte las plantas? Elisa dejó la cuchara y se sentó frente a él. Nadie se lleva lo que no entiende, Mateo. Y estas plantas, no son solo hojas y tallos. Son historia. Son paciencia. Son las lágrimas de Inés y las nuestras. Quien no lo sienta, no podrá hacerlas crecer, aunque las robe. Lucía, que jugaba con una flor silvestre que había florecido esa misma semana, alzó la vista. ¿Podemos enseñarles cómo hacerlo? Elisa la miró, sorprendida. Y luego sonrió, con una ternura tan profunda que le dolió el pecho. Sí, mi vida. Podemos. Al día siguiente, mientras regaba las nuevas hileras, ahora con caléndulas, orégano y albahaca, vio a doña Marta caminando hacia ella, esta vez con una joven detrás, de unos 20 años, con las manos agrietadas y la mirada baja. Esta es Rosa, dijo doña Marta. Perdió su tierra el año pasado. Vive con su abuela y 3 hermanos menores. Quiere aprender, si tú estás dispuesta a enseñar. Elisa miró a la joven. Vio en sus ojos lo mismo que había visto en el espejo hacía meses, cansancio, miedo, pero también una chispa de esperanza que no se apagaba. Siéntate, dijo, señalando un tronco cercano. Te mostraré cómo preparar la tierra para que recuerde cómo dar vida. Y así, sin buscarlo, sin pretenderlo, Elisa ya no era solo una viuda con una parcela quemada. Era semilla. Era raíz. Era refugio. Cubrir las raíces jóvenes con hojas secas para protegerlas del sol, como hablarles en voz baja, no por superstición, sino porque, decía Inés en su diario, las plantas entienden el tono del alma. Los niños ya no jugaban solos. Rosa les enseñaba canciones antiguas del valle, y ellos le contaban historias de los brotes que habían bautizado con nombres propios, Doña Quinoa, Señor Calabaza, Doña Menta la Valiente. Hasta la carpa parecía más grande, más cálida, con risas que antes no cabían en el silencio. Pero una tarde, mientras revisaban las plantas más jóvenes, Rosa se detuvo frente a una mata de flores pálidas que Elisa no había sembrado. ¿Esto, también lo sembraste tú? Preguntó, inclinándose. Elisa negó con la cabeza, intrigada. Se acercó. Las flores eran pequeñas, blancas, con el centro amarillo como un ojo de sol. Delicadas, casi frágiles. No las reconocía. No están en el diario de Inés. Rosa las olió con cuidado, luego sonrió con una ternura que sorprendió a Elisa. Son flores de luna. Mi abuela las llamaba así.
Decía que solo nacen donde hay una mujer que ha llorado mucho, pero que sigue cuidando. Elisa sintió un nudo en la garganta. Miró a sus hijos, que observaban las flores con asombro, y luego al cielo, como si Inés estuviera allí, sembrando milagros invisibles. Entonces, son bienvenidas, susurró. Esa noche, después de que Rosa se fuera y los niños se durmieran abrazados bajo la manta, Elisa salió al huerto. La luna estaba llena, plateando las hojas, haciendo brillar el pequeño estanque como si guardara estrellas en su fondo. Se sentó junto al algarrobo, que, contra todo pronóstico, había brotado una rama nueva en su base, y abrió el diario de Inés en una página que aún no había leído del todo. Allí, entre anotaciones sobre el ciclo de la luna y el momento ideal para cosechar, encontró un dibujo, las mismas flores blancas. Y debajo, una frase que le hizo contener el aliento: cuando veas las flores de luna, sabrás que ya no estás sembrando para sobrevivir, estás sembrando para sanar. Las lágrimas cayeron sin resistencia. No eran lágrimas de tristeza, ni siquiera de alegría. Eran de reconocimiento. Por primera vez desde que enterró a Andrés, no sentía que cargaba su ausencia como una piedra. La sentía como una raíz, invisible, profunda, alimentando algo que crecía más allá de ella. Al día siguiente, mientras enseñaba a Rosa a recolectar semillas de maíz morado, un grupo de 3 mujeres se acercó al borde de la parcela. Eran del caserío vecino, rostros desconocidos, manos ásperas, miradas llenas de dudas y de esperanza. Oímos que enseñas a cultivar en tierra quemada, dijo una de ellas, con voz temblorosa. Elisa las miró. Vio en ellas lo que una vez fue ella misma, el cansancio disfrazado de orgullo, el miedo escondido tras la compostura. No enseño a cultivar en tierra quemada, respondió con calma. Enseño a escucharla. Porque no está muerta. Solo está esperando que alguien crea en ella de nuevo. Hubo un silencio. Luego, la más joven del grupo dio un paso adelante. Mi madre tiene fiebre desde hace días. Nadie sabe qué darle. ¿Tus hierbas podrían ayudar? Elisa no dudó. Vengan. Les mostraré qué recoger y cómo prepararlo. Y así, sin planearlo, sin buscar fama ni milagros, la parcela 14 se convirtió en algo más que un refugio. Se volvió un cruce de caminos para quienes habían perdido todo, y aún tenían el valor de empezar. Mientras caminaba entre las hileras, con sus hijos a un lado y Rosa al otro, Elisa supo que lo que había encontrado bajo la piedra no era solo un baúl. Era una semilla de comunidad. Y estaba floreciendo. Cada tarde, más personas llegaban. No con prisa, no con exigencias, sino con los ojos bajos y las manos abiertas. Mujeres con hijos enfermos, ancianos que recordaban a Inés, jóvenes que habían heredado tierras áridas y no sabían qué hacer con ellas. Elisa los recibía a todos. No con discursos, sino con gestos, una taza de té, un puñado de semillas, un rincón de sombra bajo el algarrobo que ya no era seco, sino joven y frondoso. Una mañana, mientras mostraba a un grupo cómo preparar una infusión para la fiebre con las hojas de una planta que Inés llamaba lágrimas de monte, Mateo se le acercó, con el ceño fruncido. Mamá, ¿y si ya no queda tiempo para nosotros? Elisa se detuvo. Miró a su hijo, y en sus ojos vio algo que le partió el alma, no era celos, era miedo. Miedo a perderla de nuevo. Dejó la hierba a un lado, se arrodilló y tomó sus manos. Nunca, dijo con firmeza suave. Ustedes son mi raíz, Mateo. Todo lo que hago, lo hago desde ustedes. Si en algún momento sienten que los estoy dejando atrás, me lo dicen. Y paro. ¿De acuerdo? Él asintió, pero no soltó sus manos. ¿Y papá? ¿Crees que estaría orgulloso? Elisa tragó saliva. Miró al cielo, donde una bandada de aves volaba en silencio. Él siempre quiso que viviéramos de la tierra, no del dolor. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Lucía, que había estado observando desde lejos, corrió y se abrazó a su cintura. Mamá. Mira. Las flores de luna tienen semillitas. Era cierto. Las flores, tan frágiles, habían empezado a secarse en los bordes, dejando al descubierto pequeñas vainas negras, como perlas diminutas.
Entonces las guardaremos, dijo Elisa, sonriendo. Para sembrarlas donde más se necesiten. Esa tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de naranja y violeta, doña Marta llegó con una noticia que hizo que el tiempo se detuviera. El alcalde viene mañana, dijo, sin preámbulos. Ha oído rumores. Dice que hay actividad sospechosa en la parcela 14. Que se están repartiendo semillas no autorizadas. Elisa sintió un frío recorrerle la espalda. ¿Semillas no autorizadas? Así es. Desde la reforma, todo lo que se siembra debe estar en el registro oficial. Y lo que tú tienes, no está. Pero sí estás. Plantas alimentan, curan, dan sombra, ¿cómo pueden prohibirlas? Porque no entienden que la tierra no necesita permisos para sanar, murmuró Rosa, que las escuchaba en silencio. Esa noche, Elisa no durmió. Se sentó junto al estanque, con el diario de Inés en el regazo, y leyó una página que antes había pasado por alto. Allí, Inés contaba cómo los inspectores del gobierno vinieron tras el incendio, exigiendo documentos, arrancando plantas, llamándolas ilegales. Pero lo que nace del corazón no necesita sello, escribía. Solo necesita raíz. Y raíz, una vez echada, no se arranca sin arrancar también un pedazo del alma de quien la cuida. Al alba, Elisa reunió a todos los que habían venido en las últimas semanas. No eran muchos, pero sí suficientes. Mujeres, jóvenes, hasta un par de hombres callados pero decididos. Si el alcalde viene a llevarse las semillas, dijo con voz clara, que sepa que no son mías. Son de todos los que han puesto su esperanza en ellas. Y si las quita, no solo arranca plantas, arranca futuro. ¿Qué hacemos?, preguntó Rosa. Nada, respondió Elisa. Solo estemos aquí. Juntos. Y que vea lo que ha crecido donde antes no creía que nada podía vivir. Y así, al mediodía, cuando el polvo del camino anunció la llegada de la camioneta oficial, Elisa estaba de pie junto al huerto, con sus hijos a los lados, y detrás de ella, una hilera de personas en silencio, como árboles firmes. El alcalde bajó con papeles en la mano y el ceño fruncido. Pero al ver el huerto, verde, vibrante, lleno de vida, y al ver los rostros que lo miraban sin miedo, pero sin desafío, solo con dignidad, dudó. Señora, dijo, incómodo, estas variedades no están registradas. Podrían ser invasoras. Elisa dio un paso al frente. Señor alcalde, ¿ve esas flores blancas? Nadie las sembró. Vinieron solas. ¿Acaso la tierra pidió permiso para sanar? Él no respondió. Miró a su alrededor, a los niños que regaban con cubos pequeños, a las mujeres que cosechaban hojas con cuidado, al algarrobo que ya daba sombra donde antes no había nada. Guardó los papeles. Volveré, dijo, pero su voz ya no sonaba firme. Y se fue. Cuando el polvo se asentó, Rosa tomó la mano de Elisa. No volverá, dijo con certeza. Porque ahora sabe que esto, no es una parcela. Es un milagro que camina. Y Elisa, mirando el sol caer sobre las hojas nuevas, supo que lo que había encontrado bajo la piedra no era solo un legado. Era una revolución silenciosa. De certeza. Porque algo había cambiado, ya no eran solo Elisa y sus hijos los que cuidaban la parcela. Ahora, cada tarde, al menos 3 o 4 personas llegaban con sus propias semillas, sus propias historias, sus propias heridas. Y todas, sin decirlo, buscaban lo mismo, un lugar donde ser vistas, y creer otra vez. Una tarde, mientras Elisa enseñaba a una joven a identificar las hojas sanas del maíz morado, Rosa se acercó con una expresión extraña, como si cargara una verdad demasiado grande para sus hombros. Mamá Elisa, dijo, usando por primera vez ese nombre, como si ya no fuera solo una maestra, sino algo más. Hay algo que no te he dicho. Elisa se enderezó, limpiándose las manos en el delantal. Dime. Rosa bajó la vista, jugando con una rama seca entre los dedos. Mi abuela, la que está enferma, ella conoció a Inés. No mucho, pero sí lo suficiente. Me contó que, antes de irse, Inés no solo enterró el baúl. Dejó algo más.
Elisa sintió que el corazón se le detenía un instante. ¿Qué? Una carta. Sellada. Para la que viniera después. Mi abuela la guardó todos estos años, pensando que nunca llegaría nadie. Pero cuando vio lo que crece aquí, supo que sí. ¿Y la carta? Rosa levantó la vista, con los ojos brillantes. La traje. Está en mi bolsa. Entraron a la carpa, donde los niños jugaban en silencio, como si percibieran que algo importante estaba por suceder. Rosa sacó un sobre amarillento, atado con un hilo rojo desgastado. Elisa lo tomó con las manos temblorosas. No tenía nombre, solo un símbolo dibujado con tinta desvanecida, una raíz envolviendo una flor de luna. ¿Puedo leerla aquí? Preguntó, mirando a Rosa. Es tuya, respondió ella. Siempre lo fue. Con cuidado, Elisa desató el hilo. Al abrir el sobre, un aroma suave, como de lavanda y tierra mojada, escapó de su interior. La carta era corta. La letra, más firme que en el diario, como si hubiera sido escrita en un momento de claridad absoluta. Si lees esto, es porque ya no cavas buscando rescate, sino raíz. No te escribo para darte instrucciones. Ya has aprendido más de lo que yo pude enseñarte. Te escribo para decirte, no estás sola. Cada mujer que siembra con el corazón roto está unida a las demás, aunque nunca se vean. Somos una red invisible, tejida con paciencia, con lágrimas, con semillas. Cuida lo que has hecho. Pero no lo guardes solo para ti. Porque el verdadero milagro no es que algo crezca en tierra quemada, es que, al crecer, invite a otros a sembrar también. Inés, Elisa no pudo contener el llanto. Las lágrimas cayeron sobre el papel, pero no las limpió. Dejó que se mezclaran con la tinta, como si así su dolor y el de Inés se volvieran uno solo. Lucía se acercó y le tomó la mano. ¿Qué dice, mamá? Dice, que estamos bien, susurró Elisa, abrazándola. Que hicimos bien en no rendirnos. Mateo, en cambio, miró a Rosa. ¿Tu abuela, cree que Inés sabía que esto pasaría? Rosa sonrió con tristeza. Dice que Inés no adivinaba el futuro. Solo confiaba en él. Esa noche, Elisa no guardó la carta. La clavó con una piedra pequeña sobre el tronco del algarrobo, donde todos pudieran verla. Al día siguiente, cuando los primeros visitantes llegaron, la leyeron en silencio. Algunas mujeres lloraron. Otras asintieron, como si por fin comprendieran por qué habían venido. Y entonces, algo inesperado ocurrió. Una de las mujeres, una tejedora del caserío alto, sacó de su canasta un pañuelo bordado con hilos de lana teñida con raíces del valle. Quiero dejar esto aquí, dijo. Para que sepa que no solo las plantas crecen, también la memoria. Otro hombre trajo una flauta de caña que su abuelo había tallado. La dejó junto a la carta, diciendo, para que el viento cante lo que no podemos decir. Poco a poco, el algarrobo se convirtió en más que un árbol. Se volvió un altar silencioso de gratitud, de promesas, de sanación compartida. Elisa miraba todo aquello con el corazón desbordado. No era fama lo que había construido. No era riqueza. Era pertenencia. Era comunidad. Era el eco de una mujer del pasado respondiendo, a través de ella, a las heridas del presente. Y en medio de ese círculo de manos unidas, de tierra fértil y de memorias entrelazadas, supo que lo que había encontrado bajo la piedra no era un tesoro enterrado, de ceniza. Pero con la vida venía también la responsabilidad, y Elisa lo sentía en cada fibra de su cuerpo. Ya no era solo su huerto. Era el de todos. Y cuidarlo requería más que manos, requería corazón, y decisiones difíciles. Una mañana, mientras repartía semillas de quinoa entre las mujeres que llegaban desde el Valle Bajo, Rosa se acercó con paso apresurado. Mamá Elisa, hay un problema. En su voz no había pánico, pero sí urgencia. Elisa dejó el cuenco de semillas y la siguió hasta el rincón más alejado del huerto, donde un grupo de jóvenes había empezado a cultivar sus propias hileras bajo su guía. Allí, uno de ellos, un muchacho de no más de 16 años, con los ojos inquietos y las manos nerviosas, cavaba con fuerza, como si quisiera arrancar algo del suelo.
¿Qué pasa, Joaquín? Preguntó Elisa, reconociéndolo. Era el nieto del viejo herrero del pueblo. Él se detuvo, con el rostro encendido. Es que, vi que las plantas de usted crecen más rápido. Y pensé, si mezclo las suyas con las mías, quizás, ¿las mezclaste? Interrumpió Rosa, alarmada. Joaquín bajó la vista, avergonzado. Sí, pero no entendí. Las mías se marchitaron. Las suyas, también. Elisa se arrodilló. Allí, entre las hileras, yacían tallos marchitos, hojas amarillas, raíces enredadas en confusión. No era plaga. No era sequía. Era impaciencia. Era querer forzar lo que debía crecer a su tiempo. No se trata de tener las semillas más fuertes, dijo Elisa, con voz suave pero firme. Se trata de respetar el ritmo de cada una. Inés lo escribió, cada planta tiene su canción. Hay que aprender a escucharla antes de cantar con ella. Joaquín tragó saliva. Pero, yo solo quería ayudar. Mi abuelo dice que si no demostramos que esto funciona rápido, el alcalde volverá. Y esta vez, no se irá. Elisa lo miró. Vio en él el mismo miedo que una vez la paralizó a ella, el miedo a fallar, a perderlo todo de nuevo. Ven, dijo, poniéndose de pie. Siéntate conmigo. Lo guió hasta el tronco del algarrobo, donde la carta de Inés ondeaba suavemente con la brisa. Se sentaron en silencio un momento, escuchando el murmullo del estanque, el canto de un zorzal nuevo en las ramas. Cuando llegué aquí, comenzó Elisa, lo único que quería era sobrevivir. Pensaba que si lograba darles un techo y algo de comer a mis hijos, ya habría ganado. Pero la tierra me enseñó otra cosa. Me enseñó que la verdadera victoria no es crecer rápido, es crecer juntos. Y eso no se apresura. Pero, ¿y si no alcanzamos a demostrarlo antes de que vengan? Insistió Joaquín, con la voz quebrada. Entonces demostraremos otra cosa, respondió Elisa, mirándolo a los ojos. Que no necesitamos su permiso para sanar. Que lo que nace del cuidado no necesita sello oficial para ser verdad. Rosa se sentó a su lado. Y si vienen, no vendrán solos. Vendremos todos. Porque ahora esto no es solo tu parcela, mamá Elisa. Es nuestro refugio. En ese instante, Lucía apareció corriendo, con una flor de luna recién abierta en la mano. Mamá. Mira. Esta es la más grande de todas. Elisa la tomó, sintiendo la suavidad de los pétalos contra su piel. Y supo que tenía razón. No se trataba de prisa. Se trataba de presencia. Mañana, dijo, levantándose, empezaremos de nuevo. Joaquín, te enseñaré a preparar la tierra como lo hacía Inés, no para forzar la vida, sino para recibirla. Él asintió, con los ojos llenos de una nueva determinación. Y esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, Elisa caminó por el huerto, tocando cada hoja, saludando cada raíz. Ya no temía lo que vendría. Porque ahora sabía que no estaba sola. Que cada persona que llegaba traía consigo una semilla o de antes, sino con una calma firme, como si la tierra hubiera reconocido su arrepentimiento y le hubiera concedido otra oportunidad. Pero justo cuando todo parecía florecer en armonía, el cielo se oscureció. No fue una tormenta. Fue algo más sutil, más cruel, una sequía prolongada que devoraba la humedad del aire y agrietaba la tierra como si quisiera borrar todo lo que había nacido. El pequeño estanque que brotaba del manantial se redujo a un charco tembloroso. Las hojas más tiernas se marchitaron. Incluso las flores de luna, tan resistentes, cerraron sus pétalos como si se escondieran. Una mañana, Mateo corrió hacia Elisa con los ojos desorbitados. Mamá. Las plantas están muriendo. Ella dejó la cesta de hierbas que estaba recolectando y lo siguió. Allí, en el rincón más expuesto, las matas de quinoa se inclinaban, descoloridas, como si el sol las hubiera drenado del alma. Lucía se arrodilló y tocó una hoja seca. ¿Se van a ir?, preguntó, con la voz temblando. Elisa no respondió de inmediato. Se sentó en la tierra, con las manos en el regazo, mirando el horizonte donde el sol quemaba sin piedad.
En su interior, una vieja voz susurraba, otra vez perdiendo todo. Pero entonces recordó las palabras de Inés, la tierra no muere. Solo duerme, hasta que alguien vuelve a creer en ella. No se van a ir, dijo al fin, con una calma que sorprendió incluso a ella misma. Están descansando. Y nosotros, vamos a ayudarlas a esperar. ¿Cómo? Preguntó Mateo. Ya no hay agua. Elisa se levantó y caminó hasta el algarrobo. Allí, junto a la carta de Inés, guardaba un cuaderno nuevo, el suyo. Lo abrió en una página reciente, donde había dibujado un sistema de riego con piedras y canales pequeños, inspirado en lo que doña Marta le contó que hacían las comunidades del norte en tiempos de sequía. Vamos a atrapar cada gota que caiga, dijo. Y vamos a proteger las raíces con sombra y hojas secas, como enseñaba Inés. Pero, sobre todo, vamos a seguir regándolas, aunque sea con una cucharada al día. ¿Y si no es suficiente? Insistió Mateo, con la voz quebrada. Elisa lo miró. En sus ojos vio el reflejo de su propio miedo. Pero también vio a su hijo. Y eso le dio fuerza. Entonces, les cantaremos. Porque Inés decía que las plantas entienden el tono del alma. Y si nuestro alma no se rinde, ellas tampoco. Esa tarde, todos trabajaron. Rosa y Joaquín cavaron pequeñas zanjas para guiar cualquier rocío. Las mujeres tejieron toldos con ramas y lona para dar sombra. Los niños recogieron hojas secas y las esparcieron como mantas sobre la tierra. Y al anochecer, cuando el calor cedía, Elisa se sentó junto al huerto y, en voz baja, comenzó a cantar una canción que su madre le enseñó de niña, una nana de raíces y ríos. Uno a uno, los demás se unieron. No todos sabían la letra. Pero sí el sentimiento. Y en medio de esa sequía que lo devoraba todo, algo milagroso ocurrió, no fue la lluvia lo que volvió primero, fue la fe. Porque incluso en los días más áridos, una mujer con el corazón roto puede convertirse en oasis, para sus hijos, para su tierra, huerto con su pequeña lata de agua, una que ya apenas contenía lo suficiente para humedecer un puñado de tierra, y regaba las raíces con la misma devoción con la que antaño rezaba. Los niños, aunque agotados, no se quejaban. Mateo había aprendido a reconocer las plantas que aún tenían vida dentro, aunque sus hojas colgaran marchitas. Lucía, en cambio, seguía hablándoles, como si su voz fuera un hilo invisible que las ataba al mundo. No se vayan, les decía, acariciando los tallos con la punta de los dedos. Mamá dice que pronto lloverá. Y yo les guardé un lugar al sol. Pero una noche, después de una jornada especialmente dura, Elisa se sentó junto al estanque casi seco, con el diario de Inés en el regazo. No leía. Solo lo sostenía, como si el cuero gastado pudiera darle una respuesta que no encontraba en el cielo. ¿Y si esta vez no vuelve la lluvia? Susurró al viento, con la voz rota. ¿Y si ya no soy suficiente? Fue entonces cuando Lucía apareció, envuelta en su manta, con los ojos brillantes. Mamá, ¿crees que Inés tuvo miedo alguna vez? Elisa la miró, sorprendida. Claro que sí, mi vida. Todos lo tienen. ¿Y qué hacía cuando tenía miedo? Seguía. Aunque no supiera si valía la pena. Lucía se sentó a su lado y apoyó la cabeza en su hombro. Entonces, seguimos. En ese instante, algo en el aire cambió. No fue un trueno. No fue un relámpago. Fue un olor. Un olor húmedo, fresco, casi olvidado. Elisa alzó la cara. El viento ya no era caliente. Era frío. Y traía consigo las primeras gotas de algo que el pueblo no había sentido en meses. ¡Mamá! Gritó Mateo desde la carpa, corriendo descalzo. Llueve. Y era cierto. No era una tormenta, no era un diluvio. Era una llovizna suave, casi tímida, como si el cielo quisiera asegurarse de que aún eran dignos de su gracia. Pero para Elisa, era el mundo entero devolviéndose. Corrió al huerto, descalza, con los brazos abiertos, dejando que el agua le mojara el rostro, el pelo, el alma. Los niños la siguieron, riendo, girando bajo las gotas como si bailaran con el cielo. Míralas, mamá.
gritó Lucía, señalando las plantas. Y allí, bajo la lluvia, algo imposible ocurría. Entre las hojas marchitas, asomaban nuevos brotes. Verdes. Tiernos. Vivísimos. No eran muchos. Pero eran reales. La tierra, fiel a su promesa, respondía. Elisa cayó de rodillas en el barro, con las manos enterradas en la tierra húmeda, y lloró. No de alivio. No de alegría. De reconocimiento. Porque en ese momento, no era solo ella la que lloraba. Era Inés. Era su madre. Era todas las mujeres que habían sembrado con las manos vacías y el corazón lleno. Lo hicimos, susurró, abrazando a sus hijos. Lo hicimos juntos. Y mientras la lluvia caía con suavidad sobre la parcela quemada, algo más que plantas renacía, la fe. La esperanza. Pequeñas, blancas como la luna. Pero lo que nadie esperaba fue que, con la lluvia, también volviera la memoria del pueblo. Una mañana, mientras Elisa cosechaba las primeras hojas sanas de menta para secar, vio a un anciano caminar lentamente por el sendero. Alto, encorvado, con un bastón de madera oscura y los ojos hundidos como quien ha visto demasiado. Detrás de él, doña Marta lo guiaba con una mano en su brazo. Elisa, dijo ella, con voz baja pero vibrante. Este es don Eulogio. Conoció a Inés. Y, quiere contarte algo. Elisa se limpió las manos en el delantal y se acercó. El anciano la miró. Largo rato, como si estuviera midiendo su alma. Oí que las flores de luna han vuelto, dijo al fin, con una voz que sonaba como hojas secas al viento. Sí, respondió ella. Y también el maíz morado, la quinoa negra, todo lo que ella guardó. Don Eulogio asintió lentamente. Sus ojos se humedecieron. Nadie creyó en ella. Cuando el fuego lo quemó todo, todos dijeron que la tierra estaba muerta. Pero Inés, ella decía que el fuego no mata la raíz. Solo quema lo que sobra. Se sentó en el tronco del algarrobo, con un suspiro que parecía llevar décadas dentro. Elisa le ofreció una taza de té de hierbas. Él la tomó con manos temblorosas. Yo era joven entonces, continuó. Ayudé a Inés a cavar el hoyo donde enterró el baúl. Me hizo jurar que no le diría a nadie. Alguien vendrá, me dijo. Y sabrá qué hacer con lo que dejo. Por años, pensé que se había equivocado. Hasta hoy. Miró a su alrededor, a los niños que regaban con sus cubos, a Rosa que enseñaba a otras mujeres a distinguir las hojas curativas, al huerto que respiraba vida donde antes solo había ceniza. Usted no es la viuda de una parcela quemada, dijo, mirando fijamente a Elisa. Usted es la continuación de Inés. Y el pueblo necesita saberlo. Esa tarde, don Eulogio no se fue solo. Se fue con una historia. Y al día siguiente, al amanecer, algo inesperado ocurrió, gente del caserío, del Valle Bajo, incluso del pueblo principal, comenzó a llegar. No con papeles ni órdenes. Con curiosidad. Con respeto. Con hambre de algo que no era solo comida. Una mujer mayor, con el rostro surcado por el sol, se acercó al huerto y tocó una hoja de maíz morado como si fuera un relicario. Mi madre me hablaba de esto, dijo, con la voz quebrada. Decía que antes del incendio, aquí se cosechaba lo que el resto del valle no podía ni soñar. Entonces, recuérdelo conmigo, respondió Elisa, entregándole un puñado de semillas. Porque si lo recordamos juntos, nunca volverá a perderse. Don Eulogio, desde la sombra del algarrobo, observaba todo en silencio. Y cuando vio a Elisa abrazar a una anciana que lloraba al reconocer las hierbas de su infancia, murmuró, casi para sí, Inés tenía razón. Siempre la tuvo. Y así, sin proclamas, sin banderas, la verdad de la parcela 14 se extendió como raíz bajo la tierra, no era tierra muerta. Era tierra que esperaba. Y ahora, por fin, el pueblo entero comenzaba a escuchar lo que había estado callado durante décadas. Porque a veces, lo que cambia todo, no es un descubrimiento. Es un reconocimiento.
Rásáridas y corazones cansados llegaban a la parcela 14 no como extraños, sino como quienes vuelven a casa después de mucho tiempo perdidos. Una mañana, mientras Elisa mostraba a un grupo cómo secar las hojas de la lágrimas de monte para el invierno, Mateo se le acercó con una expresión entre la sorpresa y la duda. «Mamá, ¿por qué todos vienen a verte ahora? Antes ni siquiera nos miraban». Elisa dejó la cesta y se arrodilló frente a él. «Porque antes tenían miedo de creer», dijo suavemente. El miedo les decía que si esta tierra podía dar vida, entonces quizás todo lo que habían aceptado como imposible, también podía cambiar. Y a veces, hijo, es más fácil mirar hacia otro lado que atreverse a esperar. Pero tú sí te atreviste. No tuve otra opción, respondió, con una sonrisa triste. O creía, o me rompía del todo. En ese momento, Rosa llegó corriendo, con los ojos brillantes. «Mamá Elisa. ¿Han venido del registro agrario?» Elisa se puso de pie de un salto. El corazón le golpeó el pecho como un tambor de guerra. Pero esta vez, no estaba sola. Sin decir una palabra, Rosa tomó su mano. Detrás de ella, Joaquín, doña Marta, dos mujeres del Valle Bajo y hasta don Eulogio se acercaron, formando un círculo silencioso alrededor del huerto. La camioneta se detuvo. Pero no era el alcalde. Era una mujer de traje sencillo, con el pelo recogido en una trenza y una carpeta bajo el brazo. Se bajó despacio, mirando a su alrededor como si no creyera lo que veía. «¿Señora Elisa Mendoza?», preguntó, con voz suave. «Sí», respondió Elisa, sin soltar la mano de Rosa. «Soy Clara Ríos, del Departamento de Recursos Rurales. Vine, porque recibimos cartas. Muchas cartas. De gente que dice que aquí, en esta parcela, no solo crecen plantas. Crece esperanza». Hubo un silencio. Elisa no supo qué decir. «Dicen que usted ha devuelto variedades que creíamos extintas. Que enseña sin cobrar. Que cuida sin poseer». La mujer miró el huerto, las flores de luna, el algarrobo con su manto de hojas nuevas. «Y quería verlo con mis propios ojos». Elisa respiró hondo. «Lo que crece aquí no es mío. Es de la tierra, y de quienes la aman». Clara asintió, con los ojos húmedos. «Entonces permítame ayudarles a protegerlo. No como funcionaria. Como mujer que también perdió todo, una vez». Esa tarde, bajo la sombra del algarrobo, Clara se sentó con ellos y escuchó. Escuchó a doña Marta hablar de Inés. Escuchó a Rosa contar cómo su abuela sanó con una infusión de hierbas que crecieron aquí. Escuchó a Mateo decir que, por primera vez, se sentía orgulloso de su casa. Y escuchó a Lucía susurrarle a una flor de luna, «Gracias por no irte». Al anochecer, Clara se levantó. «Voy a proponer que esta parcela sea declarada reserva de semillas ancestrales. No para encerrarla. Para abrirla. Para que cualquiera que quiera aprender, pueda venir». Elisa la miró, con el alma temblando. «¿Y si lo rechazan?». «Entonces seguiremos sembrando en silencio», dijo Clara. «Pero al menos lo intentaremos. Por Inés. Por usted. Por todos los que aún creen que la tierra puede sanar, si alguien tiene el coraje de regarla con lágrimas y risas». Y mientras la luna asomaba entre las ramas, Elisa supo que el camino no terminaba aquí. Solo se ensanchaba. Porque lo que nació bajo una piedra, ya no era un secreto. Muestras, anotando cada detalle del sistema de riego con piedras y sombra que Elisa y Rosa habían perfeccionado. Pero entre los preparativos y las visitas, algo más profundo estaba ocurriendo. El huerto ya no era solo un lugar. Era un latido. Una tarde, mientras Elisa ayudaba a una madre a preparar una infusión para su bebé con fiebre, Mateo se acercó con una expresión rara, como si cargara una pregunta que le pesaba demasiado. «Mamá, ¿y si después de todo esto te llevan lejos?». Ella se detuvo. Miró a su hijo, y en sus ojos vio el fantasma de aquella primera noche en la parcela quemada, el miedo a perderla de nuevo. «¿Por qué dices eso?». «Porque ahora todos te necesitan». Clara, las mujeres del valle, hasta el gobierno, bajó la voz.
¿Y si deciden que debes ir a otro lugar a enseñar? ¿Y si nos dejas? Elisa dejó la taza sobre la piedra y tomó las manos de Mateo entre las suyas. Estaban ásperas, como las de un hombre pequeño, pero aún temblaban como las de un niño. Escúchame bien, mi vida, dijo, con una calma que nacía de lo más profundo. Nada, ni nadie, me separará de ustedes. No importa cuánta gente venga, ni cuántas cosas cambien. Ustedes son mi raíz. Y una raíz, no se arranca. Lucía, que había estado escuchando desde atrás, corrió y los abrazó a los dos. Además, mamá prometió que íbamos a construir una casa de verdad aquí. Con techo de paja y puerta azul. Elisa sonrió, con los ojos brillantes. Y lo haremos. Porque esta tierra ya no nos tolera, nos abraza. Pero esa misma noche, mientras todos dormían, Clara regresó sola, con una carta en la mano. El Consejo Regional aprobó la propuesta, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. La parcela 14 será centro de conservación de semillas ancestrales. Y tú, te han nombrado guardiana. Elisa sintió que el aire se le escapaba del pecho. ¿Guardiana? Sí. No es un título oficial. Es un reconocimiento. Quieren que sigas haciendo lo que haces, pero con apoyo. Con recursos. Con una escuela pequeña, donde puedas enseñar a otros lo que Inés te enseñó a ti. ¿Y mis hijos? La escuela estará aquí. En esta tierra. No te piden que vayas a ningún lado. Te piden que sigas sembrando, pero con las manos más libres. Elisa miró la carpa, donde Mateo y Lucía dormían abrazados bajo la luna. Luego miró el huerto, donde las flores de luna brillaban como estrellas caídas. Y supo que no era un final. Era una promesa renovada. Diles que acepto, dijo. Pero con una condición. ¿Cuál? Que nunca se olviden que esto no es mío. Es de Inés. Es de todas las mujeres que sembraron con el corazón partido. Y es de mis hijos, que merecen crecer en un mundo donde lo que nace del cuidado, nunca se pierde. Clara sintió, con una lágrima silenciosa resbalando por su mejilla. Lo recordaremos, susurró. Lo juramos. Y mientras el viento acariciaba las hojas nuevas, Elisa supo que su historia ya no era solo suya. Había pasado de ser una viuda con una parcela quemada, a ser la guardiana de un legado que, como las flores de luna, solo florece, los canales que Joaquín y otros jóvenes habían tallado con sus propias manos. La pequeña escuela de tierra y paja estaba terminada. Techo de paja, paredes de adobe, y una puerta pintada de azul, tal como Lucía había soñado. Dentro, no había pizarras ni libros de texto, sino estantes con semillas en frascos, dibujos de raíces en rollos de papel, y el diario de Inés, cuidadosamente copiado a mano por Rosa para que todos pudieran leerlo sin dañar el original. Una mañana, mientras Elisa preparaba té para las primeras alumnas del día, Mateo entró a la casa nueva, sí, ya era una casa, con los ojos brillantes. Mamá, ¿sabes qué me dijo don Eulogio hoy? ¿Qué? Que antes, cuando pasaba por aquí, solo veía ceniza. Ahora dice que ve, el futuro con raíces. Elisa sonrió mientras servía el té humeante. Entonces ya entiende, dijo suavemente. Porque el futuro no es lo que construimos con ladrillos, es lo que cultivamos con paciencia. Lucía entró corriendo, con un ramo de flores de luna recién cortadas. Mira, mamá. Las puse en la mesa de la escuela. Ahora hasta las paredes huelen a esperanza. Rosa apareció en la puerta, cargando una cesta con calabazas jóvenes. Hay más gente de lo que esperábamos, dijo, con una mezcla de orgullo y cansancio. Mujeres del norte, del este, todas quieren aprender a sembrar como Inés. Elisa salió con ellas al huerto. Allí, bajo el sol tibio, decenas de manos trabajaban juntas, unas cavaban, otras regaban, otras ataban hierbas para secar. Nadie daba órdenes. Solo se miraban, se sonreían, y sabían qué hacer. Era como si la tierra misma les dictara el ritmo. ¿Tienes miedo?, preguntó Rosa, en voz baja, mientras preparaban una hilera nueva. ¿De qué? ¿De qué tanto crecimiento, cambie lo que somos?
Elisa miró a sus hijos, que enseñaban a un grupo de niños a plantar menta en macetas pequeñas. Luego miró el algarrobo, ahora frondoso, donde la carta de Inés seguía ondeando, protegida por un cristal donado por Clara. No, dijo al fin. Porque lo que somos no está en lo que hacemos, está en por qué lo hacemos. Y eso nunca cambiará. Esa tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de violeta y cobre, Elisa se sentó en el umbral de su casa azul, con una taza de té en las manos. A su alrededor, el huerto respiraba. El estanque brillaba. Las voces se fundían con el canto de los grillos. Ya no era una viuda con una parcela.